Lo primero que vamos a hacer es inscribirnos en la plataforma de WordPress. Una vez en la página, pasamos a registrarnos. Escogemos nombre de usuario. El nombre deberá ser una sola palabra. Escogemos una contraseña e introducimos una dirección de correo electrónico que será la que use la plataforma para comunicarse con nosotros. Marcamos como que hemos leído y aceptamos los términos del servicio y dejamos la opción para que directamente nos dé un blog. Escogemos un dominio para el blog, será una sola palabra, será la dirección en la que aparezca o donde en nuestro navegador, por la que deberemos de dar. Y ponemos un título para el blog. Aquí ya sí pueden ser varias palabras y será lo que aparezca en la cabecera de nuestro blog. Miramos el lenguaje, si hay algún usuario catalán, gallego o queremos configurarlo en inglés, tenemos esas opciones. Vamos a dejar en castellano y registramos nuestro blog. La siguiente pantalla nos dice que se nos ha enviado un mensaje a nuestra cuenta de correo desde la que deberemos de activar nuestro blog. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos el correo remitido por la plataforma, donde vemos un link para activar el blog. Bueno, el link nos remite a WordPress de nuevo, donde vemos nuestro nombre de usuario y nuestro password. El siguiente paso que vamos a dar es loguearnos. Bueno, nos encontramos en la pantalla de registro. En esta pantalla es por la que vamos a acceder normalmente a nuestro blog. Nos identificamos. E iniciamos la sesión. Este es el tablero de administración del blog en WordPress que iremos viendo en días sucesivos. Tenemos un menú lateral desde que configuraremos las opciones del blog, desde las que editaremos, y iremos viendo estos menús poco a poco en días sucesivos cómo funciona. Ahora, de momento, y para acabar este tutorial, lo que vamos a hacer es acabar de configurar nuestro perfil. Nuestro perfil, lo que nos interesa es introducir nuestros datos personales. Las demás opciones las vamos a dejar por defecto. Vamos a poner nuestro nombre,
podemos cambiarnos el alias. Una vez que guardemos, aquí podremos escoger cuál es el nombre que va a aparecer nuestro. Si tenemos ya algún sitio web, lo podemos colocar. Tenemos alguna idea en Yahoo y poner una pequeña información biográfica. Lo más importante del perfil es que desde aquí podremos cambiar nuestra contraseña. Por cualquier motivo deseamos hacerlo. Le damos a actualizar al perfil. Una vez actualizado ya podemos cambiar el nombre que se mostrará públicamente. Volvemos a guardarlo. Con estos sencillos pasos hemos creado ya nuestro blog con las opciones por defecto. En los próximos tutoriales veremos cómo configurarlo e irlo personalizando. Desde este enlace del sitio podremos ver nuestro blog por defecto. Estos sencillos pasos nos hemos registrado en la plataforma y hemos creado nuestro primer blog. Tenemos nuestra dirección y en próximos tutoriales iremos viendo cómo podemos personalizarlo. Para finalizar, vamos a salir de nuestra cuenta.